Estamos aquí desde Solasi, estoy viendo que se está conectando mucha gente, llevamos ya casi 100 personas conectadas, les agradecemos a todos. Esta es un aporte educativo de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista para todos los colegas latinoamericanos y del mundo que quieran ver este webinar. Esto es un evento auspiciado por la Jornada Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, cuyo director es el doctor Mario Araya de Chile, el grupo ProEducar, que es la parte educativa de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, que están los doctores Leandro Lasabe y Gabriel Malvendal, uno de Argentina y el otro de Chile, y el doctor Pablo Lamelas, que está en investigación. O sea, las tres áreas, jornada, ProEducar e investigación, son los auspiciantes de Solasi, tronco de coronaria izquierda. Ustedes saben que los webinars están muy de moda y lo que más se ve es estructurales, TAVI, aortas abdominales, torácicas, pero lo que hacemos a diario en intervencionismo endovascular cardiológico es angioplastia. Y la angioplastia más difícil de hacer es la de tronco de coronaria izquierda, y es la que tenemos por lo menos 2 o 3 o 4 por mes cada uno para hacerla, y lo que nosotros tratamos de hacer en este momento educativo es que colegas de todo el mundo nos den la oportunidad de dar su experiencia. Ustedes pueden hacer preguntas, respuestas, hay 2 idiomas oficiales, el español y el portugués, así que lo que yo estoy hablando se puede escuchar en portugués, y esto es al revés también se puede hacer. Así que eso es muy importante. Los doctores que van a estar en este webinar dando sus charlas y sus opiniones son los doctores Lasabe, el doctor Leandro Lasabe, que es de Argentina, el doctor Pablo Uribe, que es de Colombia, el doctor Pablo Lamela, que es de Argentina, el doctor Marcio Montenegro, que es de Brasil, el doctor Mario Araya, que es de Chile, y quise dejar al último al doctor Pedro Hidalgo, que es de Venezuela, que es una de las personas más correctas que conozco y que es muy querido en Solasi. Así que sin más, y esperando que esta charla de tronco de coronaria izquierda sea de la oportunidad de aprender para estos 322 espectadores que tenemos en el momento, empezamos, Leandro, perdón, cuando vos quieras, con el caso. Recuerden que pueden hacer preguntas durante todo momento en el chat. Nosotros vamos viendo y podemos ir contestando, y si ustedes, por supuesto, pueden poner de dónde son y quién hace la pregunta y demás, es importante para saber, para tener nosotros nuestras referencias. Buenas Listo. tardes. Gracias, Omar. Buenas tardes. Creo que me están escuchando bien. Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Un poquito más de volumen si querés, dale. Sí, voy a comenzar con el caso clínico que voy a presentar para discusión y con las discusiones de Carlos y de Pablo, que van a hacer sus aportes. Se trata de un paciente varón de 81 años con antecedentes de hipertensión y tabaquismo, con un infarto agudo de miocardio inferior 10 años antes, que no fue reperfundido, y que comenzó con angina 2 meses de progresión hasta clase funcional 3 asociado a disnea. Fue internado en el instituto por angina de reposo y síntomas de insuficiencia cardíaca, con este electrocardiograma que ustedes pueden observar, donde se pueden ver alteraciones de la repolarización en la cara anterolateral, también en cara inferior. No hay alteraciones en el segmento ST, y si hay una onda Q en D3 y AF, seguramente como correlato de su antecedente de infarto inferior. En el laboratorio de ingreso lo único alterado fue los niveles de troponina, bien elevados. Se indicó en ese momento como tratamiento estabilización de la placa, y se indicó para
12 horas después un cateterismo cardíaco, se lo medicó con doble antiagregación, aspirina y ticagrelor, se lo anticoaguló con enoxaparina y se medicó con furosemida y nitritos endovenosos. Bien. Este es el cateterismo que se hizo por vía, el diagnóstico por vía radial derecha, un catéter Tiger, y se puede observar ya antes de la inyección de contraste, ustedes pueden observar la importante calcificación en el tronco de la coronaria izquierda, en la arteria circunfleja y en la arteria descendente anterior. Y en la inyección de contraste se puede ver una importante lesión en el cuerpo y en la bifurcación del tronco de la coronaria izquierda. Se puede ver una lesión también muy severa, significativa en la arteria circunfleja, en la arteria descendente anterior, en un ramo obtuso marginal, y ya se pueden ver colaterales hacia la arteria coronaria derecha. De la misma manera, en esta proyección caudal se puede ver muy bien la lesión en bifurcación que compromete tanto el origen como el tercio proximal de ambas arterias, con una importante calcificación en este segmento, la lesión de la arteria circunfleja, la lesión de esta pequeña rama obtusa marginal y las colaterales hacia la coronaria derecha. En esta proyección craneal se va a observar mejor la lesión de la arteria descendente anterior en su tercio medio, un poco antes del origen de la rama diagonal, que tiene lesión propia, y el resto de la arteria descendente anterior con ateromatosis difusa, pero sin ninguna lesión significativa. Lo mismo se ve en esta proyección caudal izquierda, la lesión básicamente del tronco de la coronaria en su bifurcación, y aquí también se puede apreciar la importante calcificación que hay desde el tronco hacia ambas arterias. Esto es un poco más ilustrativo que son las fotos para que se pueda apreciar mejor las lesiones del tronco, de la circunfleja propiamente dicha, del tercio proximal y medio de la arteria descendente anterior, las colaterales hacia la coronaria derecha. La coronaria derecha, como se ve aquí en esta foto, está ocluida crónicamente en su tercio medio con toda una enfermedad difusa en tercio proximal y medio. Aquí se puede ver en la foto de la izquierda la lesión de la circunfleja que les mencioné anteriormente. Y por lo tanto tenemos un paciente varón de 81 años con antecedente de infarto, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad arterial periférica, con antecedentes de angioplastía femoral superficial y angioplastía carotidia. Este paciente fue discutido en nuestro Heart Team y podemos ver aquí que al calcular el syntax score 42. Se puede observar ahí que el puntaje es bien alto, 42. Si esto lo aplicamos al Syntax 2, teniendo en cuenta que es un paciente de 81 años, con un clearance de 35, enfermedad de tronco y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y arterial periférica, está en la parte más alta de la curva de mortalidad a 4 años, ya sea para cirugía o para angioplastía. En lo que es en respecto al Euroscore logístico, el calculado es de 39%. Por lo tanto, que este paciente nosotros tenemos para discutir varias cosas. En primer término, si esto lo podemos resolver en forma endovascular o en forma quirúrgica. Si es en forma quirúrgica, hay algunas cosas que se presentarán como dudas, si son poner conductos arteriales, cirugía mini-invasiva, cono sin bomba, etc. Y si es un tratamiento endovascular, muchas más dudas. Si colocamos balón de contrapulsación, recordemos que tiene una fracción de eyección del 30%, que se vio en el ecocardiograma, creo que no lo mostré, 30% de fracción de eyección. Si vamos a usar al rotablator o algún método para mejorar la placa calcificada, si vamos a utilizar ultrasonido, obviamente la técnica que vamos a utilizar si es que lo consideramos como candidato a endovascular. Eso es un poco lo que les quería comentar del caso clínico. Omar, no sé si querés preguntarme algo o seguir con el resto de las charlas. Tenía el audio apagado, perdón. Sí, la verdad que es un caso bastante
interesante. Y no, me gustaría primero una opinión de antes de cada uno de la charla, de este paciente, empezando por Pedro Hidalgo, por favor. ¿Qué opinás de este caso en cuanto a los riesgos? Ya sabemos que tiene un eco score alto, tiene un syntax alto, tiene enfermedades comorbilidades, tiene mala función ventricular y para balón de contrapulsación y demás tiene enfermedad periférica importante. Así que Pedro, si me querés hacer un comentario. Muy buenas tardes a todos los intervencionistas en la América Latina. Muy honrado y muy agradecido por permitirme participar. He sido testigo en las últimas 3 décadas del esfuerzo gigantesco que hemos hecho los cardiólogos intervencionistas por conocer la anatomía y los detalles acerca de la enfermedad del tronco en la coronaria izquierda. Recuérdense que las primeras angioplastias que hizo Grunsing en el 77 en un paciente de 43 años con tronco fue catastrófico. Se cumplen este año casualmente 43 años de ese procedimiento de Grunsing, un hombre de 43 años que tiene 43 años muerto. Fíjense, todas las características que nos ha dicho Leandro de esta patología, y nosotros tenemos que enfrentarnos cara a cara con el gold estándar de tratamiento de este tipo de pacientes, que es la cirugía de revascularización miocárdica. Pero una de las paradojas más grandes que he visto en medicina es que nosotros nos tenemos que enfrentar con otro procedimiento que no toca el tronco, que no tiene nada que ver con el tronco. Entonces, yo a simple vista veo que este paciente tiene 2 buenos lechos distales. Entonces, fíjense que el cirujano no tiene para nada que meterse con todas estas características que Leandro nos está comentando. Es impresionante cómo nosotros hemos tenido que refinar las técnicas de visualización, de caracterización de la placa. Hemos tenido que comprender el tronco, trabajar en diferentes técnicas de tratamiento para poder alcanzar el estatus suficiente como para poder, como luego nos comentará Pablo, participar de estudios randomizados cara a cara con cirugía de revascularización. De manera, Omar, que este es un caso tremendamente interesante. Fíjense que es un caso de coronaria derecha totalmente ocluido, y es uno de los casos a los cuales nosotros más temor le tenemos, porque si hay un accidente de tronco agudo en este paciente, no tenemos derecha que lo pueda soportar. Y sobre todo porque es un paciente de alto riesgo anatómico y alto riesgo clínico. Entonces, es malo para los cirujanos y es malo para los hemodinamistas. Así que va a ser interesante saber al final cómo Leandro resolvió este tipo de casos. Gracias, Pedro. Omar, no se escucha. Está muteado. No, sí. Ahí está, ¿se escucha ahora? Sí. Les decía que gracias, Pedro. Me gustaría ahora la opinión también muy corta de Mario en primer lugar y Marcio en segundo lugar, para después seguir con el desarrollo del programa planteado para llegar a la resolución final del caso por Leandro. Mario. Gracias, Omar. Bueno, hola a todos los participantes de este interesante webinar. Un orgullo para Solasi organizar una reunión como esta. La verdad es que Leandro nos ha traído un caso en extremo desafiante, porque es un paciente añoso, mala función ventricular y con una anatomía coronaria que nadie quisiera tener muy enfrente suyo en el pabellón de hemodinamia, porque tiene enfermedad tritroncular con una coronaria derecha ocluida que parece un territorio no viable, y una enfermedad en la coronaria izquierda muy difusa, con un tronco distal que es muy calcificado además, por lo tanto tiene particularidades de mal pronóstico el paciente desde el punto de vista clínico y angiográfico. Yo quería felicitar a Leandro porque me parece que hoy en día la forma de abordar un paciente como este tiene que ser muy clara y tiene que tener un concepto de evaluación de un heart team, es decir, discutir a este paciente con el equipo quirúrgico, ¿cierto? Y además hacer las estimaciones de riesgo necesarias. Leandro muy bien dice que el score de syntax es de 42, pero siempre nos quedamos cortos con el score de syntax. Por lo tanto, yo quiero felicitarlo porque me parece que debería ser una
una cosa rutinaria en la evaluación de pacientes tritronculares, el calcular el score de Syntax 2. Y en este paciente, el score de Syntax 2 elegantemente demostró que el tratamiento en un paciente extremadamente complejo y grave, ya sea con angioplastía o con cirugía, parece tener iguales resultados de mortalidad a 4 años. Por lo tanto, la selección de la terapia, teniendo todo esto considerando, a mí me parece que depende de la experiencia del centro donde tú estás, depende de la experiencia de los cirujanos, depende de la decisión también del paciente y de los resultados que ojalá estén bien conocidos en cada lugar donde uno trabaja. Así que vamos a conocer qué pasó después. Yo quería básicamente comentar esto y agradecer a Leandro en la forma como que él estudió y presentó el caso, que me parece que es lo correcto. Marcio y Gabriel, si quieren hacer un comentario. Buenas noches a todos, obrigado por la invitación de Solassi. Realmente só tenho que concordar com Pedro e Mário, um caso malo para hemodinâmica com sintaxe alto e um caso malo para cirurgia, um aeroscore alto, um paciente octogenário tabaquista com lesões complexas de coronária, lesão de tronco, pero la circunfleja me parece la coronária dominante, eu não sei se pensaria em hacer alguma coisa em coronária direita, provavelmente não. E eu gostaria de saber que grau de lesão de artérias periféricas desse paciente apresenta, porque eu penso que é fundamental nesse procedimento algum suporte de circulação assistida, como um impela, alguma coisa que permita um procedimento mais tranquilo na abordagem percutânea, uma vez que se decida por esta lesão. Eu estou muito curioso de saber o que Leandro tinha hecho neste caso. Gabriel, ¿querés hacer algún comentario, por favor? Un breve comentario. Bueno, me sumo a lo dicho. La verdad es que pienso que aquí una de las claves también la podría dar la imagen, el IBUS. La verdad es que eso sin duda que nos puede cambiar un poco el enfrentamiento y yo creo que sobre todo a determinar si vamos a necesitar rota o no. Así que a lo dicho solamente agregar eso. Pero excelente caso para discutir y saber el desenlace. Gracias. Yo tengo, hay gente que nos está saludando desde Santa Cruz, Bolivia, desde Toluca, desde Venezuela. La verdad que mucha gente, Jorge Escobar, nos pregunta si basta la angiografía para decidir la terapia, que esas son las preguntas que vamos a ir respondiendo después. Pero mientras tanto me gustaría saber, Leandro, cuáles son las evidencias actuales, Pablo, las evidencias actuales en cuanto a el tratamiento del tronco de coronaria izquierda, que has podido recabar, así nuestros 400, casi 500 espectadores tienen tu experiencia en vivo. Gracias, Omar. Te agradezco la introducción, el caso me parece muy interesante. Yo hice la slides en inglés porque no sé portugués y le pido disculpas, pero bueno, en inglés probablemente sea mejor que en castellano. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre la evidencia actual, o por lo menos cómo la veo yo, no sé si de una manera divertida, pero de una manera un poco menos tediosa que lo hacemos habitualmente. Si no sucede esto, que al final de la charla uno está totalmente desconectado. En principio, mencionar una controversia reciente. En los últimos años se publicaron los dos estudios más grandes de tronco coronario izquierda, que es el Noble y el Excel, que cuando uno los mira rápidamente, observa resultados muy opuestos. Pero en realidad son más cosas en las que se parecen que en las que no. El primer aspecto metodológico que hace que las curvas sean tan diferentes tiene que ver con que el estudio Noble incluyó nueva revascularización al evento combinado primario. Y eso justifica la separación de curvas muy marcada a partir incluso del año. Y el segundo aspecto metodológico que tiene que ver con esta diferencia es que el estudio Excel incluyó infarto periprocedimiento explicando esta divergencia inicial que se observa en Excel y no se observa en Noble. En Noble sí se midió infarto periprocedimiento, pero fue una decisión que se tomó durante el trial y se hizo de manera retrospectiva, y cuando uno mide algo de manera retrospectiva, generalmente lo hace con un nivel de error importante. Y vamos a hablar un poquito sobre cada aspecto. Primero sobre nueva revascularización, publicamos este artículo a fines de 2019, donde resumimos las limitaciones clínicas y metodológicas que afectan la interpretación del evento nueva revascularización en trials que comparan angioplastia contra cirugía cardíaca. El primer aspecto a mencionar es que no es un evento que sucede de manera espontánea.
la nueva revascularización es un evento que tiene que ser indicado. Y si uno realiza más pruebas de esfuerzo en pacientes con posangioplastia, va a encontrar más isquemia silente, que es lo que sucede en la práctica clínica. Los pacientes que se sometieron a una angioplastia inicial se realizan más pruebas de esfuerzo de seguimiento. Y otro aspecto muy relevante, esto es el estudio Syntax, es que los pacientes que se avanzaron a cirugía cardíaca inicialmente tenían un deterioro funcional mucho más importante que los post-angioplastias para decidir una nueva revascularización. ¿Qué quiere decir? Que el umbral para indicar un nuevo cateterismo y revascularización fue mucho más alto para post-cirugía cardíaca que para post-angioplastia, tanto para lo que es angina, la frecuencia de angina, la calidad de vida o la limitación física. En otras palabras, hay clara evidencia que los pacientes post-angioplastias tenemos menor umbral para avanzar a un procedimiento invasivo que puede terminar obviamente en una nueva revascularización. A esto se suma, como ustedes nos observaron en la práctica clínica, una observación probablemente de todos nosotros, que a los territorios que se le pone un bypass, la enfermedad coronaria progresa mucho más agresivamente que los territorios que no se le pone bypass. De hecho, esto sucede hasta 5 a 10 veces más frecuentemente en los territorios que reciben bypass comparados a los que no reciben bypass. ¿Y esto qué determina? Que más del 80% de los pacientes que se estudian después de una cirugía cardíaca y tienen al menos un puente tapado, o sea que un territorio que evidentemente por algo se puso el puente y está tapado ahora, más del 80% no se puede hacer nada de revascularización o no se completa la revascularización porque se tapa el puente, en su tiempo antes que se tape el puente progresó la enfermedad coronaria de manera agresiva, porque eso sucede con los territorios con bypass, y eso hace que los pacientes no reciban revascularización. Y otro aspecto tiene que ver con las preferencias tanto de los investigadores como de los pacientes. Fíjense que en violeta pueden ver nueva revascularización, y en los otros colores, por ejemplo, muerte, accidente cerebrovascular o infarto, y fíjense que para los pacientes aún más marcado, hay una marcada diferencia de importancia entre estos eventos y nueva revascularización. Y en términos de preferencia del paciente, esto es un dato que a mí la primera vez que lo escuché me sonó muy llamativo, que más de la mitad de los pacientes que se le ofrece una cirugía o una angioplastia para resolver su enfermedad coronaria, va a preferir angioplastia a pesar de que le digan que va a tener un doble riesgo de mortalidad al año, o sea, de 2 a 4%, o incluso hasta 3 veces más riesgo de nueva revascularización. O sea, la mayoría de los pacientes va a preferir angioplastia aún sabiendo que es un tratamiento inferior. Entonces tenemos que entender que hay preferencias del paciente influyendo en la decisión y que no todo es saber quién es superior, sino que siendo inferior aún así puede ser la terapia de elección para los pacientes. Por lo tanto, concluimos que el evento nueva revascularización es un evento sesgado en trials que comparan angioplastia contra cirugía cardíaca y no debería ser colocado en eventos combinados o a la misma altura como muerte, accidente cerebrovascular o infarto cardíaco. ¿Y qué sucede con infarto periprocedimiento? Hay que encontrar la similitud entre esta persona que utiliza un bigote que no es muy popular con el infarto periprocedimiento, y tiene que ver con eso. Este bigote tiene mala reputación porque lo utilizó un dictador que realizó muchos crímenes de lesa humanidad, que a pesar que incluso lo usaba Charles Chaplin, una persona muy amigable, periprocedimiento pasó algo parecido. La mala reputación hizo que no le tengamos confianza. ¿Y por qué tiene mala reputación el infarto periprocedimiento? Porque se definió de muchas maneras diferentes a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, para el año 2000, la primera definición universal de infarto lo definía como elevación de troponina por encima de lo normal. O sea, básicamente uno va con una cuerda coronaria, toca un miocito y causó un infarto periprocedimiento, hasta la actualidad donde se utiliza una definición mucho más específica. Por ejemplo, la definición de Sky, CKMB por 10, o que equivaldría a 70 veces la elevación del normal de troponina, o si está entre 5 y 10 de CKMB, con algunos otros factores asociados. ¿Y qué termina sucediendo cuando uno analiza toda la evidencia sobre infarto periprocedimiento? Esto tiene que ver con CTO, pero aplica a este caso también, que cuando uno utiliza metodología o definiciones más débiles o que más inclusivas, más sensibles, los estimadores de efecto no son tan claros comparado a los que utilizan definiciones más estrictas, pero de todas maneras, y de manera no muy sorprendente, sí se asocia a mayor eventos de mortalidad de cualquier causa, mortalidad cardíaca, infarto de miocardio o nueva revascularización, lo cual no es para nada sorprendente. ¿Y qué sucedió en el estudio Excel? El estudio Excel utilizó una definición similar a la que definía Sky, donde utilizaba CKMB por 10 o superior como parámetro aislado, o
si estaba entre 5 y 10, que igual es una elevación de biomarcador importante de CKMB, que sería como entre 35 y 70 veces la elevación de troponina, tener ondas Q en el electro, que estamos hablando de un infarto importante, o evidencia angiográfica de infarto, o tercero, que tenga nuevo deterioro de la función o pérdida de viabilidad de un territorio. Entonces, cuando uno dice, ¿esto es una definición basada en biomarcador? Bueno, sí, en principio para más de 10, pero ustedes hay que ser muy ingenuo para pensar que un paciente que elevó más de 10 veces, o sea, 10 como mínimo, estamos hablando de 10, 11, 15, 20, 30 veces la CKMB, no tenga otra evidencia de infarto, porque evidentemente la van a tener, que no sea bioquímica. Y sin duda es que la elevación bioquímica fue mucho más frecuente luego de una cirugía comparado luego de una angioplastia, eso no cabe la menor duda, pero lo importante es que esta definición de SKY adaptada a Excel tuvo impacto pronóstico, o sea, desde el punto de vista de validez pronóstica fue 100% válida y está demostrado con los datos. Los pacientes que tuvieron infarto periprocedimiento, sea con angioplastia o cirugía, acá están todos incluidos, tuvieron entre 2 y 3 veces más riesgo de muerte comparado a los pacientes que no tuvieron infarto periprocedimiento. Y la discriminación de riesgo, sea para pacientes con post-angioplastia o post-cirugía cardíaca, fue similar en pacientes de estos dos grupos respectivamente. Por lo tanto, la discriminación fue similar y válida para ambos grupos. En otras palabras, la definición de Excel fue validada dentro del subgrupo de Excel, como impacto pronóstico importante. No estamos hablando de un efecto marginal, sino 2 a 3 veces más riesgo de mortalidad subsecuente. Y si tengo que explicarle esto a mi padre, que siempre corrió carreras, le voy a decir, bueno, hablemos de accidente de tráfico y riesgo de mortalidad. Si uno utiliza una definición muy sensible de lo que es un vehículo, por ejemplo, cualquier cosa que se mueva a más de 10 km por hora, una bicicleta de un niño, o casi un bebé, o una bicicleta de un niño, o un auto deportivo que utiliza una persona muy responsable, si uno utiliza esta definición, probablemente los estimadores de riesgo van a decir que un accidente de tránsito se asocia a mortalidad, cosa que no sería nada novedoso, pero los estimadores de efecto van a ser más cercanos a la nulidad, intervalos de confianza más amplios. Pero ¿qué pasa si utilizamos una definición más específica como usó Excel? Bueno, en ese caso, si solamente ponemos los autos que se mueven a más de 180 km por hora, ahí sí va a estar bien claro el impacto en mortalidad. Que cuando uno utiliza toda la evidencia, digamos, es muy obvio que va a asociarse a mortalidad. ¿Qué hace pensar que un infarto, y sobre todo grande, como los que fueron los de Excel, periprocedimiento no se va a asociar a mortalidad? De hecho, cumple todos los criterios de causalidad. Y un argumento que escuchamos frecuentemente luego de la publicación de Excel a 5 años es que como hubo un mayor incremento de mortalidad de cualquier causa, ese es el evento madre que más nos interesa, entonces por lo tanto estamos al fin de la discusión. Y la verdad que es un argumento que nos pone, o por lo menos a mí, un poco alterado. Y para resolver esta pregunta, primero empezar diciendo que cuando uno se imagina un paciente con enfermedad de tronco, no es el caso que mostró Leandro, que es de práctica clínica real, sino que uno se imagina algo así, una enfermedad focal, que con un solo stent se resuelve, y el resto de sus coronarias están muy bien. Pero los pacientes pasa como en McDonald's, ¿no? Uno espera una cosa, pero después termina teniendo otra. Y en la práctica clínica uno dice, bueno, qué bueno sería poner un stent aquí, pero después hay enfermedad coronaria asociada, o incluso de otras coronarias, o quizás no es difusa, es focal, pero está en un lugar donde dificulta el aspecto técnico de la angioplastia. Y como a veces dicen que pasan las películas, bueno, en realidad pasa en la vida real, también pasan las películas, por lo tanto, también pasan los estudios primarios que resumen la evidencia para ser sintetizados en metaanálisis y luego transformarse en guías clínicas. Pero el proceso se ve trabado porque si en el metaanálisis incluye trials que incluyeron tronco y un vaso, 2 vasos, 3 vasos, 50% de estenosis, 70%, la verdad que los metaanálisis tienen una problemática importante al resumir la evidencia, porque es muy heterogénea. ¿Cuál es la herramienta para luchar contra este aspecto? Bueno, son los metaanálisis utilizando dato individual de pacientes, para poder discriminar mejor los subgrupos, porque uno tiene dato individual de cada paciente incluido. Y cuando uno analiza el metaanálisis con dato individual de paciente más grande, publicado hasta la fecha, que fue en 2018, podemos observar que cuando uno habla de tronco, o sea, enfermedad tronco, con mortalidad 5 años, estaremos hablando de ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre cirugía y angioplastia, o sea, 10.7% de mortalidad 5 años a una tasa de 2% por año, casi lineal. Sí se observa una diferencia estadísticamente significativa en lo que es 3 vasos, y más que nada a expensas de los pacientes con syntax alto. Por lo tanto, quizás prevalece más el impacto pronóstico de la carga de enfermedad de las coronarias, más que el compromiso focal del tronco.
Y otro aspecto que para mi criterio es muy relevante, y es algo que este estudio lo deja muy claro, es el estado diabético. Si bien es un poco conflictiva la data en tronco en específico, porque es un subgrupo muy particular, cuando uno analiza toda la enfermedad coronaria, vemos que los diabéticos es un subgrupo de muy alto riesgo para angioplastia comparado a cirugía, y los pacientes que no tienen diabetes, tengan 3 vasos o no, o tronco o no, la mortalidad a 5 años de todo este grupo global no diabético es exactamente la misma a 5 años. Y estos son obviamente más de la mitad de los pacientes. Y uno podría decir, bueno, el metaanálisis que mostré anteriormente es 2018, en 2018 no estaba publicado Excel a 5 años con este aumento de mortalidad, ni estaba Noble, y etc. Bueno, es cierto, pero un metaanálisis publicado hace 2 semanas, o sea que está todo actualizado, tenemos Excel 5 años, Noble 5 años, Precombat a 10 años y Syntax a 10 años, vamos a observar que si uno no selecciona el artículo que cierra con su hipótesis y selecciona toda la evidencia sobre un tópico en particular, que así deberíamos aplicar medicina basada en la evidencia, estamos observando que no hay un incremento estadísticamente significativo de mortalidad de cualquier causa, y los estimadores de efectos solamente marcan un 11% relativo de incremento de mortalidad. O sea, es algo realmente pequeño si es que existe. Y esto estaríamos hablando de que en 5 años tendríamos que tratar más de 90 pacientes con cirugía cardíaca para salvar una vida si hubiésemos tratado con angioplastia a todos los pacientes. Y si uno recuerda en esta slide que demostré preferencia de los pacientes, la mayoría de los pacientes, o sea, más del 50%, preferiría una angioplastia por encima de una cirugía, a pesar de que la angioplastia tenga 4% de mortalidad al año. Esto fue basado en este estudio de encuesta a pacientes. Fíjense lo que se observó, a 1 año esta fue la diferencia de mortalidad según el metaanálisis, y esto fue a 5 años, o sea que a 5 años había menos diferencia que a lo que incluso a 1, la mayoría de los pacientes elegiría angioplastia por sobre cirugía. Por lo tanto, ¿por qué los pacientes quieren evitar una cirugía cardíaca? No es un capricho. Tiene que ver con que necesitamos tratar 7 pacientes con angioplastia en vez de cirugía para evitar una complicación mayor periprocedimiento. Y yo no voy a mostrar muchas slides por tiempo, pero hay aspectos de calidad de vida, vuelta al trabajo, alta hospitalaria, y un montón de aspectos que hacen que la cirugía sea menos atractiva que una angioplastia, y eso cabe mencionarlo. Bueno, y terminando, los mensajes que quiero dejarles el día de hoy tienen que ver con que la angioplastia a tronco es una opción basada en la evidencia. Ya hablamos de aspectos metodológicos de nueva revascularización, hablamos de aspectos metodológicos de infarto periprocedimiento, pero en sí el cuerpo de la evidencia no sugiere superioridad robusta en lo que es tronco de coronaria izquierda, y más allá de las preferencias de los pacientes. El segundo aspecto tiene que ver con que la selección va más allá de la enfermedad de tronco. Yo, de hecho, cuando en mi práctica clínica viene un paciente con enfermedad de tronco, está bien, miro el tronco para ver la factibilidad técnica, el tipo de estrategia, pero para decidir si el paciente se beneficia o no de una angioplastia, miro el árbol coronario y en caso de tener enfermedad moderada o severamente difusa, el estado diabético, y si esos factores son positivos, o sea, diabético o síntomas intermedio para alto, yo probablemente elijo una cirugía siempre y cuando, como el análisis que hizo Leandro, no sea un paciente de alto riesgo, obviamente. Y por último decir que, como pasó con Excel a 5 años, es muy fácil elegir el artículo que cierra con su hipótesis, pero en realidad lo que tenemos que hacer es acumular la evidencia de manera científica. Como decía uno de los fundadores de la colaboración Cochrane, la ciencia está hecha para ser acumulativa, pero los investigadores generalmente no acumulamos científicamente. Así que te devuelvo la palabra. Gracias, Pablo. Bueno, realmente como siempre tus presentaciones son brillantes, pero lo digo de corazón. Pablo, para quien no lo conoce, tiene 35 años, su abuelo era un gran traumatólogo, muy conocido y profesor en la facultad, y yo estudié en la misma facultad que Pablo en Rosario, y la verdad que es un honor tener gente joven que realmente haga base para Solasi. Hay 2 o 3 preguntas que nos hicieron, que seguramente Carlos la va a comentar, pero el doctor Scuteri y el doctor Zanutini dijeron con buen criterio si sería conveniente intentar recanalizar la coronaria derecha, que también lo había dicho Marcio. O sea, a mí me parece que es muy crónica, lleva mucho tiempo, es un paciente que con la función renal que seguramente está en el límite, y bueno, esa es una de las preguntas. Después, otro espectador, que ya estamos llegando a los 600, pregunta si
no hay que hacer una prueba funcional y si solo con la angiografía sirve, si podemos resolver esto con la angiografía. Y 2 preguntas más, Rotablator sí o sí, y bueno, seguramente Carlos hablará un poco, o hablaremos al final, complicaciones más frecuentes de la angioplastia. Les digo que desde Houston hasta Valparaíso nos está saludando todo el mundo y mandaron saludos, Marcio, para ti de Mato Grosso. Así que bueno, Carlos, el doctor Carlos Uribe de Colombia, que ya lo tenemos listo, después comentaremos todas estas preguntas que se están haciendo. Yo las estoy anotando, pero para que vayamos pensando en la respuesta. Carlos, toda la pantalla es tuya. Perfecto, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí desde Colombia. Les voy a presentar un tópico que realmente es una tarea bien difícil, porque resumir en 15 minutos toda la técnica de tronco es es una tarea titánica. Realmente pues ha sido una de mis pasiones desde que yo era fellow de hemodinamia, y básicamente voy a tratar de mostrarles los principios básicos de las técnicas de bifurcación, y lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno tiene una lesión en tronco es mirar la localización, que es algo que no se tiene en cuenta en los textos o en las presentaciones usuales. Usualmente se meten en el distal y dejan por fuera la parte ostial o el cuerpo, el midshaft que llaman los americanos. Entonces eso es muy importante. Si la localización es distal o la localización es ostial o en el cuerpo, tiene pronósticos completamente diferentes y son técnicas completamente diferentes para afrontar un tipo de lesión de este tipo. Sabemos que la bifurcación distal es la más comprometida. En el estudio Excel es hasta el 88%. Y hay datos desde el 50%, y el ostial y midshaft es más bien raro, es alrededor del 10%. ¿Por qué es importante el distinguir entre ostial o cuerpo y distal? Es porque, como les muestro en esta gráfica, este es un análisis del estudio Excel, mostró que definitivamente comparado con el distal tiene mucho mejor pronóstico en cuanto a la muerte, infarto del miocardio o ACV. Ustedes ven que el uno es 13%, el otro es 15%, o sea, le va mucho mejor. Es casi comparado con una angioplastia normal de una arteria coronaria normal cuando es lesión ostial o el cuerpo del tronco. Las técnicas de ostial y el tronco y el cuerpo, ostial y el cuerpo, también son muy diferentes, ¿sí? Hay básicamente 3 técnicas grandes: el implante directo usual, pero tiene el riesgo de compresión del stent longitudinal. Está la otra, que es la Cepalo Floating Wire, y la tercera, que es la técnica de Sau y sus variaciones, que son la Flow Petal, que es con balón. La técnica usual, yo usualmente pues todos la hacíamos. Yo actualmente en mi práctica la que hago es la técnica de Cepalo Floating Wire, que permite que no haya compresión del stent longitudinal. Yo no sé si ustedes ayer vieron el caso que mostró el profesor de Brasil, profesor Ribeiro, José Ribamar Costa, que mostró un caso dramático en el Dante por una compresión longitudinal del stent por el catéter, el cual les tocó volver a hacer todo, volver a colocar otro stent, volver a hacer completamente todo el procedimiento. Entonces esto es algo que no se debe dejar por fuera y que se debe tener en cuenta. Esta es la técnica de Cepal. Esto es un caso de nosotros que presentamos en el webinar Solasi pasado con el doctor Mangione, un caso muy dramático de una paciente que llegó urgente, y ustedes pueden ver que la guía flotando, ¿cierto? La guía Cepalo Pistilos es la traducción, y ustedes ven que con esto el catéter no queda mucho mejor, es mucho más preciso el implante, y cuando se desinfla no produce esa deformación longitudinal que es muy grave. La técnica de esto es que básicamente cuando se deja la guía por fuera se
se empuja el catéter y esa es como una medida para uno para saber dónde empieza. Y se pone el punto justo en el catéter, el punto del stent se deja justo en la salida del catéter y ahí se infla lentamente, la clave es que sea muy lentamente, y él queda mucho más preciso que haciéndolo solo por como se hacía usualmente. La técnica de Sao, muy conocida, tuvo mucho furor hace 8 años. Yo empecé a hacerla cuando salí yo de mi fellow en el 2007-2008 con mis compañeros. Tenemos 18 casos, no seguimos haciéndola porque tuvimos 4 stent dislodgements, se desalojó el stent. Uno de ellos un caso muy dramático que flotó por toda la aorta, se alojó en la carótida y tuvimos que rescatarlo en la carótida. El caso es que decidimos no seguir con este tipo de procedimiento. Yo sé que hay grupos que lo hacen y tienen muchísima experiencia. Sé que en México hay compañeros que les ha ido muy bien con esta técnica, sin embargo nosotros la abandonamos por el riesgo del desalojamiento. Básicamente lo que se hace es que, como ustedes ven acá, se infla el balón. Ustedes ven aquí no sé si pueden ver, se infla con los dedos o con el slip del balón, se infla y queda floreado el stent y luego se pasa, se enhebra como si fuera pues, un tejido, se enhebra el strut con una guía y esa es la guía marcadora que le ayuda a saber dónde está. El problema es que en ese se puede, como les digo, se puede desalojar, puede haber, que fue lo que nos pasó a nosotros en 4 pacientes. De hecho, eso fue pues también por el grupo de España de John Ormiston, que es uno de los padres de las bifurcaciones, y el grupo de Valquerizo mostraron pues que en un PCR que esta técnica hay que tener cuidado, que se puede tener riesgos de desalojarse, y fuera de eso no es tan exacta como pensábamos, y como ustedes ven ahí, el MACE fue relativamente alto, fue el 13% dígitos cuando se hizo pues este tipo de procedimientos, pero como les digo, hay grupos que lo hacen y les funciona. En cuanto al tronco distal, la imagen es supremamente importante. Quizás, yo sé que estamos en Latinoamérica, eso ha sido una discusión siempre en Solasi, pues porque el IBUS y el OCT no está tan disponible en nuestros laboratorios de hemodinamia, pero este es quizás, el tronco es quizás, ustedes ya saben lo que pasó con el debate, el Excel, ustedes ya saben, con Taggart, ¿cierto? Yo cada vez que hago un tronco distal me acuerdo de Taggart. Este es un procedimiento que tiene que ser absolutamente obsesivo, tiene que ser muy pulido porque estamos compitiendo contra una mamaria, estamos compitiendo contra una cirugía y es absolutamente importante que seamos lo más pulidos, lo más obsesivos y lo más buenos para hacer los procedimientos. Entonces, en esto la imagen no se puede recortar, es mi punto de vista. Si uno no tiene imagen, cuando es un tronco distal proximal, lo que decía el doctor Rivamar Costa, punto proximal sí no se puede hacer sin IBUS, pero cuando es tronco distal tienen que hacerlo con IBUS, es 100% mandatorio en estos casos, sobre todo porque ustedes están compitiendo, estamos nosotros compitiendo contra los cirujanos. Es vital para el preplaneamiento durante y después y ha demostrado mejoría en la mortalidad, como ustedes han visto en los metaanálisis. En el preplaneamiento es supremamente importante porque uno puede mirar, por ejemplo, en el caso del doctor Maluenda, se puede mirar si hay el famoso signo, el napkin ring o el signo que se ve la circunferencia completa de calcio, y en ese caso uno tiene que hacer ¿cierto? Cuando es más de 270 grados en el IBUS, que uno ve más de 3/4 partes de los cuadrantes comprometidos por calcio, en ese caso hay que entrar ya de una a hacer debulking con rotablator y luego cutting balón. Entonces esto es muy, muy importante en el preplaneamiento, mirar el plaque burden o la carga de placa, mirar el landing, o sea, dónde va a aterrizar el stent, dónde va a empezar y dónde va a aterrizar. Acuérdense que los estudios han mostrado que si uno
deja el borde de un stent con un plaque burden por encima del 50%, ese paciente se va a restenosar. Entonces es muy importante que donde va a aterrizar el stent antes y después tenga un plaque burden de menos del 50%. Eso es mandatorio, es muy importante. Y la única forma de poderlo saber es con IBUS. Entonces por eso, o con OCT también, por eso es muy importante. Diferencia entre IBUS y OCT, obviamente el OCT, el problema es las lesiones que son muy ostiales o son midshaft, porque no puede uno echar buen contraste, entonces no se puede opacificar bien. Ese es el único problema del OCT, pero en distal es bueno, es excelente. El IBUS tiene toda la evidencia del mundo y es lo que más utiliza en este momento. Si yo tuviera solo que escoger entre OCT y IBUS, yo escogería IBUS para left main. Bueno, esto es para mostrarles a ustedes lo importante del IBUS. El IBUS ha demostrado incluso desenlaces duros como mortalidad. En este metaanálisis ustedes ven que hay un 53% de reducción de muerte cuando se guía el left main, el tronco, con IBUS versus si se hace solo por angiografía. Entonces esto es mucho más importante, por eso es lo que les decía, en tronco es mandatorio utilizar IBUS. Lo que les decía, la planeación, calcificación, si es más de 270 grados, o sea, tres cuadrantes de la imagen, de una tienen que entrar con rotablator a hacer debulking, landing zone en sitios que tengan menos de 50%, y esto es muy importante, que este es un tip supremamente importante. Cuando uno hace el RON, pues el IBUS a través de la circunfleja y el MLA le da menos de 3,5 y en ese sitio el plaque burden es más del 50%, eso nos va a llevar de una a empezar con técnica de 2 stent. O sea, no es la única condición, pero ya cuando uno tiene esos dos criterios, ya uno tiene que pensar en irse de entrada con técnica de 2 stent. Bueno, este slide me encanta porque es un trabajo del profesor Torre Hernández, que es uno de los padres de las bifurcaciones también, de José María de la Torre Hernández, muy conocido por todos, fue el autor del estudio Litro. Y yo creo que este estudio va a dar mucho, de aquí en adelante va a decir mucho, pues y va a dar mucho de qué hablar. Y este estudio lo que mostró es que buscando como nuevos criterios para poder, así como es la regla del 5, que ustedes saben que después de colocarle stent tiene que tener la regla del 5 para que tenga menos desenlace, ellos están buscando lo mismo. Entonces ellos lo que hicieron fue que estos que son los lugares del stent y la referencia, cuando uno mira el MLA, compara el MLA, el MSA del stent con el MLA de la referencia, debe ser más del 90%, ¿cierto? Del sitio del stent. Lo mismo en la descendente anterior, cuando es la referencia contra el stent, debe ser, este stent debe ser más del 90%, ¿sí? Y cuando es tapered o cuando es en cono, la parte acá del tronco debe ser del 80%. Y eso es muy importante si uno cumple con ese criterio de más del 90% de expansión del stent comparado con la referencia en MLA y en diámetro. Como ustedes ven aquí, cuando es protocolo, esto es protocolo, IBUS protocolo versus angio, cuando se cumple el protocolo, miren que hay una diferencia estadísticamente significativa y al paciente le va, y ustedes ven aquí la curva, los pacientes en el punto primario, que es la sobrevida, probabilidad de sobrevida, le va mucho mejor, ¿sí?, que el grupo guiado solo por angiografía. Entonces este es otro criterio que va a entrar ahora fuera del rule of 5 o la regla del 5 que tenemos. Es otro de los criterios que vamos a tener y va a dar mucho que hablar de ahora aquí en adelante para poder guiar el tratamiento del left main. Este es el que ustedes ya saben, el criterio de la regla del 5. La idea es seguir esto después de colocar el stent, seguir este criterio. Cuando es solo provisional o crossover, el ostium de la circunfleja es 4, no 5. Y cuando es con 2 stents es 5 el ostium de la circunfleja. Esto es para pacientes caucásicos. Esto fue un metaanálisis del Excel, el cual ellos volvieron a reevaluar otra vez los criterios y simplemente para que se lo aprendan de memoria, se sube una unidad, 5, 6, ya no es 5 y no 6, 6 es 7, 7 es 8 y aquí atrás son 2, 9, 10.
Esto es para pacientes que ustedes lo vean grandes, ¿cierto? De pronto nosotros nos ubicamos más en este lado, hacia los asiáticos, ¿sí? Los caucásicos son más, ¿cierto? Cuando ustedes vean a una persona grande, tal vez sería bueno hacerle ese criterio. Si ustedes siguen esto, si ustedes siguen la regla del 5, yo les garantizo que según este estudio de Kang, del grupo de Corea, si ustedes utilizan técnica de un solo stent, van a tener una restenosis de menos de 2 dígitos, 6.3 y 4.5%. Y si utilizan técnica de 2 stents, la restenosis se les va a ir al 25%. Entonces van a tener muy buena, por eso es que hoy en día todos seguimos la regla del 5. Entonces, principios y conceptos claves. Entonces, el principio del EBC, nosotros, esta charla está siguiendo los preceptos del European Bifurcation Club. La mayoría de los troncos, 2/3 partes de los troncos se tratan con estrategia provisional. Eso es clave y tiene que quedar muy, muy importante. El segundo principio, la rama con la lesión más severa es la primera a tratar. Si uno ve que la circunfleja está más severa que la ascendente, tire el stent hacia la circunfleja y puede hacer un inverted provisional o puede al final, si usted ve que la ascendente está comprometida según los números del IBUS, hacer un TAP o hacer un culot o un crush reverso. Hay muchas formas de cómo salir. La experiencia del operador es muy importante, es ser muy meticuloso, estricto con la técnica. Recuerde, estamos compitiendo con una mamaria, entonces tiene que ser obsesivo. Por eso es que ahora se habla de centros de excelencia. El doctor los grupos de Nueva York y Martin B. Leon y Greg Stone ahora están con la idea de crear sitios de excelencia para poder llevar más arriba lo que se consiguió en el Excel y poder competir, y ahora se está hablando mucho de eso, de tener centros de excelencia para tratar tronco. Otro punto que es una crítica constructiva es que no todos los troncos son de K-Crush, y eso es algo que yo he visto alarmantemente cuando uno va a los congresos, sobre todo en Estados Unidos. Todo el mundo hace K-Crush. Una lesión sencilla, pronto, pero es que ¿cómo así? Usted tiene el K-Crush 5, usted tiene evidencia, usted no va mal con un K-Crush 5. Sí, pero hasta cierto punto. El EBC es muy cauteloso. Recuerden que el estudio de K-Crush son hechos en solo un sitio, es solo en un país, no está extrapolado en Europa, todavía no hay estudios de K-Crush en Europa comparándolo con provisional, entonces hay que ser prudentes. El EBC ha sido muy prudente al respecto y es debido también a esto. Si ustedes ven, o sea, la razón de la prudencia no viene que es que estemos negando los números o algo así y la evidencia es la evidencia, no. La razón es los registros, el registro COBIS, el registro Nordic Bifurcation, el BBC, todos estos estudios han mostrado que la técnica de 2 stents es igual o incluso en algunos estudios puede ser peor que la técnica provisional. Entonces, este estudio de K-Crush 5 o estos estudios de K-Crush van en contra de toda la historia, lo que hemos venido nosotros observando acerca de un stent versus 2 stents. Entonces, esto es muy apasionante porque esto todavía no está concluido. Esta novela todavía le falta información y le falta estudios para saber qué camino seguir, si seguir de K-Crush y nos vamos todos para de K-Crush o si seguir por provisional. Mientras tanto, seguimos con la recomendación del EBC, que es hacer provisional en la gran mayoría de los casos. Esta es otra razón. Miren, por ejemplo, en el Nordic Baltic y en el EBC2, mostrando que no hay diferencia entre MACE, entre 2 y 1 stent. Entonces, no hay razón de por qué las curvas son tan dramáticas como ustedes ven en el estudio de K-Crush del doctor Chen. Y también hay una crítica importante que se hace, y es que miren, esto es bien curioso, miren las curvas de Kaplan-Meier son bien curiosas, porque ustedes ven que se aplana aquí, vienen los pacientes de estrategia provisional y de un momento a otro, los 12 meses, los servicios de urgencia se saturan, ¿sí? Y ven que hay un pico abrupto, no se sabe por qué, y vuelve a seguir la curva normal, ¿cierto? Y hay una curva mucho más, o sea, los pacientes de la estrategia provisional no sabemos por qué van a consultar súbitamente al servicio de urgencias por angina o por infarto, lo que sea, sobre todo los de provisional versus casi el doble. Entonces eso es algo que
que nos concierne, pues, y concierne pues, no solo a mi persona, sino a todo el grupo, pues, y a todos los expertos internacionales. Por eso es que somos prudentes, hay que esperar. Todos estamos esperando el estudio EBC Main, el estudio European Bifurcation Club Main, que yo creo que está para el próximo año, si no estoy mal, que lo interesante es que está con todos los grupos de expertos en esto, todos los grupos de Europa, y esperemos a ver qué pasa, que es comparando 2 stents contra un stent. Entonces, ¿cuándo 2 stents? Entonces, cuando la lesión es de más de 10 milímetros, la side branch tiene más de 10 milímetros, pues la arteria, ¿sí? Y cuando es una arteria significativa, o sea, más de 2.5 milímetros, si es una arteria chiquita, si es una circunfleja pequeña, pues uno, el crossover o provisional, como llaman, se puede hacer sin problema. Otro cosa que le ayuda a uno para pensar en 2 stents es cuando la lesión es muy compleja en la rama lateral, otro es cuando el acceso de la rama lateral es muy difícil, esas circunflejas que son anguladas 180 grados, absurdamente difíciles, que uno lo tiene que hacer con reverse wire para poderlas canular. Ese es el paciente para entrar uno con 2 stents de entrada, ¿okay? Lo otro es alto riesgo de compromiso de la rama lateral. Cuando el ángulo es menos de 70 grados, también se sabe que esos pacientes se comprometen más, que cierran más las ramas. Cuando la carga de placa también es muy alta. Y la anatomía también es muy importante tenerla en cuenta. El problema, por ejemplo, de escoger entre culot y decacroche, es que el culot es una técnica que requiere muchas variantes, es muy ángulo dependiente. Por ejemplo, si usted tiene más de 90 grados, el culot no le va a funcionar bien, va a quedar con bordes descubiertos. Lo otro es que tiene que tener los vasos muy iguales, tiene que ser casi que 1 a 1 para que le funcione. La razón de por qué el culot le han dado tan duro en todos los estudios es porque cogen una diagonal de 2 milímetros contra una arteria de 3,5, entonces obviamente ahí el culot, perdón, no va a funcionar bien. Entonces, el culot, para que funcione bien, tiene que ser muy estricta esa parte, tiene que ser diámetros de 1 a 1, ambas, me refiero a las ambas arterias hijas. Las arterias hijas tienen que ser 1 a 1 para que en realidad quede bien el culot. El decacroche es más benévolo al respecto, es menos ángulo dependiente, sobre todo si se hace el decacroche con la protrusión mínima, que es la tendencia ahora. Ya la tendencia no es hacer protrusiones grandes en decacroche, sino hacer protrusiones muy pequeñas. Entonces, cuando se hacen protrusiones muy pequeñas, es menos ángulo dependiente. Entonces se puede utilizar incluso en ángulos de 90 grados, es menos de lo que y también tolera mucho la diferencia de diámetros. Entonces, en ese respecto, el decacroche tiene sentido utilizarlo. Este es el algoritmo del EBC de 2 stents, como ya les había dicho. Cuando usted tiene una rama con mayores de 10 milímetros, o sea, con aterosclerosis extensa, con un plaque burden muy importante, y que usted no quiera correr el riesgo que no tenga el riesgo, perdón, de que se vaya la rama lateral, usted puede hacer esta técnica, puede el stent tirarlo, hacer un inverted provisional, ¿cierto? Básicamente, o sea, tirar el stent hacia la circunfleja, luego mirar cómo quedó la descendente anterior con el IBUS, y si el IBUS se ve que es menos de 4, ¿sí? En ese momento uno puede hacer un TAP, un stent o un culot, dependiendo pues de la geometría, ¿sí? Y aquí viene cuando, la otra cara es cuando tenga una carga de placa tan grande en la bifurcación que usted crea que hacer el crossover o hacer pues la estrategia provisional le va a comprometer el flujo de la rama lateral. O sea, son esos pacientes. Perdón, Carlos, ¿cómo vamos con el tiempo? No sé, pero si quiere podemos cortar ya acá, ¿no? No, para que vayas acelerando un poco, no okay. quiero interrumpirte porque está, pero... Ajá, ok. Listo, no, ya no me demoro más. Entonces... Está muy interesante, te digo, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que dicen ellos cuando el EBC, cuando utilizar decacroche, utilizar 2 stents como tal, es en aquellos casos donde usted vea que ya la carga de placa sea tan grande
que el hacer provisional le va a comprometer la rama y acuérdense que esto es el tronco. Entonces, en esos casos, si usted se le compromete la rama, el paciente se le puede morir en la mesa de hemodinamia. Entonces, eso es quizás el punto más importante. Este es como un mapa de todo lo que, de las estrategias de bifurcaciones, incluyendo left main. Entonces, ustedes saben, voy a tratar de llevarlo rápido por acá, ¿cierto? Y con esto ya termino. Tenemos un tronco principal izquierdo, el cual tiene una lesión de más de 10 milímetros en la rama lateral. Eso ayudado el IBUS, como les decía, la idea es hacer imagen del IBUS, y si tiene un MLA menos de 3,5 y un plaque burden de más del 50%, en esos casos es mejor irnos a 2 stents, y se utiliza según el ángulo. Si el ángulo es mayor de 70 grados, utilizar un TAP invertido, utilizar un T-stent, ¿cierto? Afortunadamente la mayoría de troncos son de mayores de 70 grados, entonces por eso el TAP y el T-stent es muy utilizado en estos casos. Y si es menos de 70 grados, utilizar Decacross o Culot. Yo generalmente utilizo Decacross, mi opinión, yo utilizo solo Decacross cuando veo que la carga de placa es tan grande, pacientes con fracción como el paciente del doctor Maluenda, pacientes con fracción de eyección muy deprimida, que yo sé que se van a poner malucos, que tienen muy difuso. En ese caso es mejor entrar de una vez con Decacross, que hice con un invertido, con un TAP invertido. Entonces recuerden, después de eso, hacer un IBUS nuevamente, seguir la regla del 5, ¿sí? Si el MLA es mayor de 5 en la circunfleja, ya está bien. Y yendo por la provisional, es muy importante el POD. El POD es quizás clave, es mucho más importante que cualquier otra bifurcación en el tronco, es vital. Y mirar si hay compromiso de rama. Si es más del 75%, hacer kissing balón, volver a evaluar con el IBUS. Si el IBUS es mayor de 4, el MLA, usted ya se puede quedar tranquilo y el paciente está bien. Si es menor de 4, ya le toca irse con un TAP, con un reverse cross o un culot, según la anatomía que tenga el paciente. Es muy importante hacer un segundo POD final, ¿sí? Y en 2 stent, técnica 2 stent, hacer siempre predilatación, hacer kissing secuencial a alta presión. Con esto me refiero a que usted debe inflar a 20 atmósferas primero un balón, luego desinflar, luego inflar el otro a 20 atmósferas, desinflar, y luego hacer kissing a 10 atmósferas. No es como estaba haciendo un fellow mío a 20 atmósferas los dos, porque, cierto, puede reventar la arteria. Entonces, cuando dicen kissing a alta presión, es secuencial 20, uno, secuencial otro, y luego kissing. POD final también es muy importante, es quizás también muy importante. Eso es como todo lo que tenía. Podemos cortar acá, yo creo. Me parece muy bien. Hay muchas preguntas técnicas, muchas preguntas que preferirías, si Culot o DK, Cross, y bueno, creo que lo comentaste, pero si querés hacer un comentario muy, muy pequeño. También mucha gente, y principalmente el doctor Sanutini, nos está diciendo si no tendría que ser clase 1 ya la utilización de IBUS, o por lo menos evidencias B. Sí, debería ser. Pero bueno, hacer una pequeña comentario sobre Rotablator, que fue comentado acá, más para este caso, o no sé si lo quieres comentar después, Leandro, en tu charla. Y también me gustaría en este momento que el doctor Mario Araya, esto es bifurcación, es la típica bifurcación y la más difícil de todas, que él está en el área de Latinoamérica, bifurcaciones de Latinoamérica, en Latinoamérica. Si quisiera hacer algún comentario, Mario. Gracias Omar. Bueno, sí, te cuento que al alero de Solasi estamos creando un grupo de interés de intervencionistas que dirige el doctor Carlos Uribe, que es el LATAM BIF, y que agrupa a algunos médicos que estamos trabajando en el tema de las bifurcaciones, sponsoreados un poco por el Club Europeo de Bifurcaciones. Así que este es el tema probablemente que más discutimos
y estamos en vía de sacar un consenso un poco que va a tocar algunos de estos temas. A mí me pareció bastante clara la charla de Carlos. Voy a quizás comentar 2 puntos. Uno, de acuerdo con Daniel Zanutini, que imágenes en tronco debería ser clase 1. A mí me parece que la gran mayoría de los troncos, a mi gusto, se hace difícil tratarlos sin imágenes. Estoy de acuerdo que las limitaciones en Latinoamérica a veces nos obligan a, y cuando eso pase, si ustedes están con un centro que no tenga imágenes, por favor, recuerden las leyes de fractalidad de las bifurcaciones, FINET, etcétera, para elegir muy bien el device que van a colocar. Lo segundo es que en Chile tenemos una muy linda experiencia con OCT. Probablemente, cuando tú haces provisional, OCT te da la gran ventaja de que puedes visualizar muy bien la bifurcación del tronco y por donde tú cruzas la guía hacia la rama lateral. Yo creo que eso a la larga mejora la posición de los strat hacia la carina y hacia el branch lateral de la circunfleja. Así que estamos esperando data, por supuesto iBus es el que tiene más data, estoy de acuerdo con Carlos que ese es el tema para ir. Y lo tercero que me gustó de tu presentación, Carlos, es que sin duda que hay una epidemia de Deca Crash después del trial, ¿cierto?, del doctor Chen. A mí me parece que esto es un error por ahora porque hay que buscar resultados, como tú bien dijiste, en otros países, pero además porque la angulación del tronco, como tú bien dijiste, la gran mayoría de las veces es más de 70 grados. Si tú tienes una buena planificación con imágenes, incluso alguien por ahí preguntó en el chat sobre el angiotac coronario, puede ser una herramienta también para medir la angulación, medir la calcificación, tú perfectamente puedes cubrir muy bien el ostium de la rama lateral en caso de que necesites un stent. No hay que olvidar que la técnica provisional no es un stent, es que tú partes pensando en que vas a solucionar tu angioplastía con un stent. Y si el resultado en la rama lateral después de eso es incorrecto, tienes la posibilidad, de nuevo en forma elegante, de colocar un TAP, un T, que en el tronco es factible muchas veces. Así es que esos serían mis comentarios técnicos. Me parece que para hacer una angioplastía de tronco, la técnica es primordial, para competir, como tú bien dices, con la mamaria. La preparación de la placa con algún tipo de rotablator o si es siempre necesaria. Hay una pregunta también interesante que para mí es obvia, pero creo que está bueno que ustedes que han preparado esta charla lo digan. Tenemos una clasificación de bifurcación que es la más simple y la más común y que tuve el gusto de conocer y tomar algunos ron con Medina. Profesor Medina. Profesor Medina, exactamente. Yo creo que es muy importante tener una clasificación sin conocer la angiografía, que te digan 111 o 100, ya uno ya sabe, pero me gustaría una opinión cortita sobre el tema porque es una pregunta de interés para la gente. Y el rotablator. Sí, yo creo que la clave está en el IBUS. Haciendo el IBUS antes ya sabes con qué vas a entrar. O sea, si uno ve que tiene una menos de 270 grados de calcio, puede uno de pronto con balón solamente, ¿sí? Si uno ve que hay mucho plaque burden, o sea, hay mucha carga de placa, ve uno que de pronto uno se va con un stent mucho más largo cubriendo para, como les decía, se sabe que el aterrizar un stent en una placa, en una plaque burden del 50% es restenosis fija. Lo bueno del iBus es que el iBus les da todo eso. El iBus, cuando usted corre el iBus y hace el diámetro, él le va a aparecer ahí en un lado, le va a decir plaque burden, PB, y le va a aparecer 50%, 60%, 70%. Y también cuando se hace el iBus, también inmediatamente uno puede como tomar todas esas determinaciones. Puede uno mirar qué diámetro del stent, puede mirar uno qué longitud del stent, sobre todo con esas diferencias de diámetros tan grandes que hay en el tronco, ¿cierto? O sea, puede haber diferencias muy grandes que uno con un stent no alcanza, ¿cierto? Tiene uno que planificar. Perfecto. Nos queda saber, Leandro, cómo resolviste este caso que es muy complejo. Y mientras Leandro pone su pantalla, les quiero decir que este webinar se está grabando y podrá ser visto en YouTube, que se está pasando en vivo en Facebook y estamos recibiendo mucha gente que nos está apoyando y dando felicitaciones por lo que estamos haciendo. Muchos saludos de Maracaibo y de algunas otras ciudades
de Venezuela para Pedro, y algún admirador de Pablo, de Pablo, felicitándolo, que es un genio. Les digo para que sepamos que tenemos una buena intercurrencia. Y tenemos más de 500 espectadores hace más de una hora, lo cual esto es fantástico. Leandro. Bueno, primero quiero responder una pregunta que hizo Pedro sobre, creo que fue, no, Marcio, sobre la enfermedad arterial periférica de este paciente. Este paciente tenía angioplastia femoral superficial derecha e izquierda, pero sin compromiso de arteria femoral común. Para recordar, era un paciente que tenía una fracción de eyección del 30%, una angina inestable, el paciente había sido ingresado por angina de reposo con troponina elevada, y voy a pasar rápidamente nuevamente las imágenes para ver bien la calcificación importante que había en el tronco y en ambas arterias descendente anterior y circunfleja. Ustedes pueden ver aquí la angulación de la bifurcación, es una bifurcación tipo 1-1 de 1-1-1 de Medina. Esta es la craneal, donde se ve bien la lesión propia de la arteria descendente anterior, es decir, que el compromiso estaba más allá del tronco de la coronal izquierda y llegaba al tercio proximal y medio de ambas. No sé qué pasó, Pablo. Se fue el audio, sí. Bueno, mientras Pablo restituye, me están preguntando, Carlos, si es muy difícil recruzar cuando uno inicia un stent line, o sea, la técnica de provisional stent, si es muy difícil recruzar la celda para hacer un culot, o si se ingresa con un culot, revolver a recruzar para hacer el kissing, si hay alguna cosa en especial o algún stent en especial, algún stent dedicado que tengamos en este momento en el mercado. Sí, a ver, hay varios puntos. El primero es que siempre se debe llegar a recruzar por el strut distal. O sea, todo es muy importante. La única excepción a esa regla es el Deca Crush. El Deca Crush es la única bifurcación donde la idea del recruce debe ser proximal o medio, ideal proximal. Nunca se puede distal, porque cuando se aplasta el stent con el balón de la rama, el stent se jala, ¿sí? Entonces, si uno se va a recruzar distal, se va por fuera del stent y vuelve a entrar más adelante. Entonces, ahí ese es un punto donde puede haber restenosis. Entonces, ese es un tip muy importante. En todas las otras, siempre se debe recruzar la celda más distal. Generalmente no es difícil. Generalmente con una buena, reformando la punta de la guía y con las guías que tenemos ahora, como la Run True, como la Turn Track, la Scion Blue, todas estas guías nuevas que son de alta torqueabilidad, no es difícil. Sin embargo, hay casos de casos. Y hay casos donde uno, a pesar de eso, no logra atravesarlos y uno necesita una guía hidrofílica. Algunos prefieren una Pilot 50. Yo tengo una que se llama Whisper, que me parece muy buena también. Una guía hidrofílica es muy útil cuando uno no puede recruzar. Sí, exactamente. Pues cuando es difícil recruzar. No sé, Leandro, si estás listo. Estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Nos diste oportunidad de responder preguntas. Muy bien, entonces, no sé si escuchó algo de lo que dije, pero recordaba que este era un paciente de 81 años con angina y un síndrome coronario agudo, con fracción de eyección del 30% y con antecedentes de infarto inferior. Y lo que nosotros habíamos decidido en ese momento es hacer un doble acceso femoral. ¿Por qué? Primero el acceso izquierdo para utilizar balón de contrapulsación, para soporte, ya que también les recuerdo que tenía la coronaria derecha ocluida crónicamente. Y el acceso derecho para utilizar un catéter de 8 French por la posibilidad o por lo que habíamos decidido de hacer un debulking con rotablator de 1,5 o 1,75, con lo cual
necesitábamos un catéter de ese diámetro. Eso fue lo que planificamos, modificar y preparar la placa con Rotablator y implantar ya sea la lesión, tanto la lesión del tercio medio de la descendente anterior como la de circunfleja 2 stents, y luego utilizar una técnica de doble stent, y la que optamos fue la de doble kissing, doble crash. Y por supuesto utilizar ultrasonido. Yo creo que concuerdo con lo que se habló aquí, que no todo es doble kissing, doble crash, pero bueno, en este caso nos pareció que era una buena técnica y una buena opción. Para recordarles rápidamente la técnica de doble kissing, doble crash, se pasan obviamente 2 cuerdas, se realiza, como ya dijo Carlos, la predilatación secuencial o simultánea, se coloca el stent en la rama secundaria y se realiza el crash con un balón ya puesto en la rama principal, se recruza luego y se hace el primer kissing en forma secuencial y simultánea, se coloca el segundo stent, se insufla el segundo stent haciendo el segundo crash, se vuelve a recruzar y se realiza kissing en forma secuencial y simultánea, y se finaliza con POT, que es un poco resumir rápidamente lo que ya explicó muy bien Carlos. Lo que hicimos primero fue, el paciente entró con angina a la sala, entonces tratamos de hacer todo lo más rápido posible, utilizar una oliva de 1.5 para hacer la preparación de la placa y predilatar con balones no complacientes, tanto las lesiones del tercio medio como la lesión del tronco de la coronaria izquierda. Y se implantó un stent con elevación de Verolimus de 3x33 de 3,33 a partir do desde el tercio medio hasta el tercio médio até o proximal da descendente anterior. Y Fabricio, pasate al canal portugués. Perdón. Es que, perdón, no estoy... Sí, Leandro. Perdón, estoy escuchando la traducción. Y un stent en la arteria circunfleja de 3.0 por 28 para la lesión propia del tercio medio, ambos postdilatados con balón no complaciente, y luego ya nos fuimos a tratar directamente el tronco de la coronaria izquierda con la técnica que les comenté. Se colocó el stent de la arteria circunfleja con overlapping al stent colocado previamente, un stent de 3.0 por 23 liberado a 18 atmósferas, se realizó el primer crash con un balón no complaciente, luego se realiza el kissing en forma secuencial y simultánea, como ya explicó Carlos, y se coloca el segundo stent en la arteria descendente anterior, que fue un stent de 4.0 por 18 hasta el ostium del tronco, liberado a 16 atmósferas y realizando el segundo crash. Se realizó luego en forma secuencial y simultánea el kissing y con POT final, como ya lo detalló Carlos en su presentación. Este es el resultado angiográfico. Ahí se ve el balón de contrapulsación trabajando. El resultado angiográfico es bastante... Otra vez se ha detenido la palabra y la imagen de Leandro mientras él recupera. Hay una pregunta que me gustaría que Pedro, vos tenés mucha experiencia en esto, en este tipo de pacientes que tienen tanto stent, tanto trabajo, tanto debulking, ¿cuál es la mejor antiagregación plaquetaria? Bueno, en pacientes con enfermedad de tronco deberíamos utilizar una antiagregación plaquetaria tremendamente intensa. ¿Qué quiero decir yo con esto? No debemos conformarnos con la utilización del clopidogrel, sino deberíamos utilizar ticagrelor o prasugrel. La trombosis subaguda del stent es un evento catastrófico cuando tratamos tronco de coronaria izquierda. No nos podemos dar el lujo de que el paciente sea un no respondedor o un respondedor intermedio. Así que de todas estos casos deben ir con tica o con prasugrel. Y en lo posible hacerlo por vía radial. Acuérdense que la vía radial es una de las
de las aproximaciones que ha demostrado disminución de eventos en pacientes tratados con tronco de coronaria izquierda no protegido. Así que la vía radial debe ser considerada. Otro aspecto muy importante es la evaluación anátomo-funcional. Debe prevalecer la evaluación anátomo-funcional. Si hay alguna duda en el ramo colateral especialmente, debe hacerse ese FFR del ramo. Es importante saber si el ramo colateral está realmente perfundiendo área isquémica o no. No conformarse con la imagen angiográfica, sino explorar más, interrogar más el ramo lateral especialmente. Hay que tener cuidado cuando tenemos a la descendente anterior, como dijo Carlos, como ramo colateral. Normalmente ese ramo, a la descendente anterior como ramo colateral, tenemos que tener seguridad que realmente esa rama puede ser utilizada como ramo colateral. Gracias. Gracias, y seguimos con Leandro. ¿Estás, Leandro? Bueno, sí estoy, no sé en dónde quedé, disculpen, no sé qué pasa. Estás ahí, estaba mostrando esa imagen final. Bien, esta es la imagen angiográfica final, que bueno, el resultado angiográfico es bastante bueno, pero no obviamente como ya... ¿No se ve el video? Ponle play, dale play en el abajo. Ahí está. No, ya le di. Sí, es que está lento. Sí, está lento por eso. Entonces, no nos quedamos, como le decía, con esta imagen angiográfica, sino que fuimos a inspeccionar con ultrasonido en ambas ramas. No voy a pasar la corrida porque no va a ser bueno, voy a ir a las fotos directamente. Esto es desde la arteria circunfleja, donde podemos ver una buena aposición de todo el stent, con un área luminal mínima de 7.24. Desde la arteria circunfleja, repito, aquí se puede ver la adquisición longitudinal, donde se ve una buena expansión, no hay zonas de mala posición, y desde la arteria descendente anterior también una buena expansión, se ve muy bien aquí la carina, con un área luminal mínima de 8.51 milímetros cuadrados, es decir, con áreas más que aceptables, siguiendo las reglas, cualquiera de las reglas que ustedes sepan. El resultado angiográfico final fue este que les voy a mostrar aquí. No sé si ya se está viendo. Angiográficamente, como ya había comentado, quedó muy bien. También estamos se ve que otra vez tenemos dificultades. Le quería preguntar a Gabriel Malvenda qué opina él del tipo también de agregación, como había comentado Pedro, si usarías en una persona de este caso, 81 años, para subir el OTICA, sabiendo que tenemos más probabilidad de sangrado. Sí, mi postura, la verdad, de acuerdo con el riesgo de trombosis. Este paciente tiene alta carga de placa, gran cantidad de stent que estamos implantando, balanceando riesgo-beneficio. Creo que en este caso apoyaría también el ticagrelor o el Prasugrel. Pero cierto sí decir que la evidencia todavía sigue apoyando el clopidogrel en este caso, es decir, sigue siendo una opción válida. Este enfermo no tiene presentación un síndrome coronario agudo donde tiene más evidencia sobre todo el ticagrelor. Y bueno, podemos tener un poco más de riesgo de hemorragia. Yo preferiría en este caso una doble antiagregación más eficiente a un poquito más de riesgo de hemorragia, si eso es lo razonable. ¿Y ustedes, Leandro, qué han hecho entonces? Con respecto a la antiagregación, con respecto, el paciente estaba con aspirina y ticagrelor. Perfecto. Con aspirina y ticagrelor, lleva 7 meses de evolución, y lo que decía, no sé si se escuchó, es que nosotros no propusimos abrir la coronaria derecha, ya que era una arteria que estaba crónicamente ocluida y que no había ninguna evidencia de isquemia, por lo menos en este momento. Marcio, ¿vos hubieras intentado la coronaria derecha o hubieras esperado una prueba funcional?
Não, talvez por mi portuñol não tenha se compreendido, pero o que disse que é que a coronária direita, além de ser crônica, não parecia ser muito grande, porque a parte distal de artérias com flecha é grande, parece que irriga a parede inferior. Eu concordo plenamente com Leandro, com a abordagem. Este é um procedimento tecnologia dependente, nós necessitamos de ultrassonido, necessitamos de rotablator e de algum tipo de circulação assistida, que acá foi feita com balão de contrapulsação. Perfeito procedimento, está, parabéns, Leandro, fantástico resultado final. Carlos, mucha gente me está diciendo que ellos no tienen OCT o IBUS y están en lugares retirados que tienen que hacer tronco. ¿Qué consejos se le puede dar sabiendo que entendemos todo que el IBUS es importante, pero a veces no es imprescindible porque no todos lo tienen? Por eso no es imprescindible. Si todos lo tuviéramos, sería imprescindible. Sí, no, es una muy buena pregunta y muy actual para Latinoamérica. Si hubiéramos hablado hace 5 años, yo te diría, haz el tronco sin IBUS, pero con esto que está pasando, con los resultados del estudio Excel, con el metaanálisis que acaba de salir, ustedes no saben si lo vieron, pues eso ha creado un ambiente donde nos está exigiendo mucho más a nosotros, los intervencionistas, para hacer las cosas cada vez mejor para poder competir con los cirujanos. Entonces, este es un procedimiento que no perdona tan fácil como es una coronaria normal. Yo diría que en ese caso, si la persona no tiene IBUS, es mejor que lo remita a un centro donde tenga IBUS, ¿sí? Para las personas que están aprendiendo, es importante que tengan un proctor capacitado. O sea, la idea es que todos aprendan, ¿cierto? No, esto no es, sino que lo aprendan, pero que tengan un proctor, una persona al lado que sea experta, que les esté orientando, porque este es un procedimiento que no perdona, como les decía, y estamos compitiendo contra una mamaria. Ese sería como ¿sí? Nosotros, particularmente, yo no tengo posibilidad de impela, y si alguien tiene experiencia... Y nadie, yo creo que en Latinoamérica nadie, no creo. De pronto en Chile sí. No sé, si alguien tiene, me gustaría de pronto Gabriel sí, no. No, en Chile tampoco, hay muy poco. Marcio. No está disponible. Acá tenemos, mas o custo é muito alto e os casos são pequenos, mas é um device muito interessante, muita estabilidade em casos como esse de tronco com rotablator, é uma muito boa indicação. Sí. Y otra pregunta. Los pacientes añosos, a mí me gusta usar mucho la vía radial, pero los pacientes añosos, hipertensos y demás, suelen tener muchos kinking a nivel de la subclavia y demás. Todos estos pacientes los abordaríamos por vía radial, Pedro, ya que era tu proposición, y por otro lado, a veces necesitamos introductores 7 u 8 French para trabajar más tranquilos, más si tenemos que usar 2 o 3 cuerdas. Así que me gustaría si dieras una opinión, porque la gente pregunta si todo tiene que ser por vía radial. Yo creo que no, pero sería bueno, Pedro, que hicieras una aclaración, o si alguien quiere hacerla, Carlos, vos o el mismo Leandro. No necesariamente todos van a ir a vía radial, eso lo conocemos, pero tenemos que ir hacia la vía radial. La vía radial ha demostrado que es factor pronóstico, que los pacientes que se hacen por vía radial van mejor, tienen menos eventos clínicos, inclusive en términos de mortalidad, en términos de sangramiento mayor. Yo creo que debemos buscar tener los catéteres adecuados, los introductores adecuados y refinar las técnicas por vía radial. De eso se trata, Omar. Tenemos que pensar que sí podemos. Al final podremos hacer 90% de los troncos con vía radial y eso va a ser suficiente para cambiar la historia. Yo estoy de acuerdo, Omar, con lo que dice Pedro. Me parece que hay que tratar de hacer lo que más se pueda por vía radial. Algunas limitaciones pueden ser, como este caso, la necesidad de un catéter de tan alto frenchaje cuando uno utiliza rotablator, aunque hay cosas que se pueden hacer por vía radial. Me parece que yo también estoy de acuerdo, trataría de ir
lo más que se pueda por vía radial, sin duda. Un comentario a la vía radial. En los casos que comentabas tú de pacientes añosos, puede ser mejor elección ir por la vía radial izquierda, porque en la derecha es más frecuente que tenga kinking y dificultad por el ángulo de acceso. Entonces, en el paciente añoso, a preferir la radial, yo creo que es buena opción ir por la izquierda. ¿Usan arriba de la tabaquera para la izquierda o radial? Yo sigo siendo convencional. Sí, yo también convencional. Hemos hecho recientemente tabaquera para una mamaria. No hacemos muchos casos, habremos hecho 10, 12, 15 casos. Y hemos tenido, la verdad que trabajamos muy bien, era como trabajar como femoral. Perdón, Mario. No, te digo que es factible hacerla. Acá hubo una experiencia interesante en el Hospital San Juan de Dios. El doctor César Vargas juntó casi 100 casos, y algunos eran troncos por tabaquera, por radial distal. Pero evidentemente que el límite es el frenchaje. Y cuando tú tienes una estrategia provisional, yo diría que casi todos los pacientes pueden hacerse con 6 French. Y ahí la radial distal es muy buena. En particular, cuando hace radial izquierda. El problema de la radial izquierda es la posición del brazo del paciente y la posición del operador, además, arriba del paciente. Y cuando hace radial distal, la mano del paciente queda muy cómoda. En estos procedimientos, que son largos, que son de varios pasos, me parece que podría tener una ventaja para el paciente en términos de confort. Así que eso sería mi opinión. ¿Algún comentario? Pablo, sí, no, yo quiero felicitar a Leandro porque es un caso espléndido, estupendo, increíble, un caso muy difícil, un caso muy complejo, 30 de eyección, calcificación rota, donde rota puede ocasionarnos reflow y súper bien, o sea, me quito el sombrero. Excelente caso, Leandro, felicitaciones. Muy bueno. ¿Puedo dar un mensaje técnico, Omar? Sí. Mira, que hablando de tronco, con esto del club de las bifurcaciones, yo creo que uno de los mensajes importantes, ya que hay muchos participantes jóvenes, es que el paso fundamental, sea la técnica que elijas, es el POT. En esta angioplastia de tronco, ya sea stent provisional, ECA crash, la cantidad de POT va a depender un poquito de qué técnica ocupes, pero en el stent provisional, la parte más fundamental del procedimiento es el POT. Cuando tú haces un buen POT, el recruce de la guía es mucho más fácil. Y cuando haces un DECA crash, al final tienes que hacer 3 POT. No sé si, Leandro, en tu caso hiciste al final el último, porque me parece que es el paso del procedimiento que te hace que la técnica sea correcta por la posición del stent en la carina y hacia las paredes de la arteria. Así que ese es un tip técnico que pónganle mucho empeño e inteligencia a cómo hacer el POT en el tronco. Un par de comentarios. Hay un amigo que no lo voy a nombrar, amigo uruguayo de Peñarol, Carbonero, que dijo: yo no lo toco ni con un palo el paciente y ahora quiere hacerlo por radial. O sea, empezó queriéndolo no hacer porque le parecía muy difícil y ahora lo quiere hacer por radial. Y otro amigo uruguayo, muy querido, pregunta si ¿por qué 8 French, Leandro, y no 7? Sí, mira, a veces la mayoría de las veces que usamos Rotablator nosotros tratamos de tener un catéter bien generoso, sobre todo porque no sabemos hasta qué hora íbamos a llegar, y para tener más comodidad, solo eso. Obviamente que se puede hacer con 7 French, lo hemos hecho, y también por vía radial. En este caso preferimos usar 8, pero sí, se puede hacer con 7 French, la mayoría de las veces sin problemas. Por lo menos eso dice el doctor Víctor Acés desde Puerto Montt, Chile. Bonito Puerto Montt. Me gustaría que hicieran 30 segundos cada uno de un comentario, empezando por Pedro, y un saludo a la gente de Latinoamérica, y después yo cierro, porque estamos en hora, así yo les comento a la gente cómo vamos a hacer el seguimiento de las preguntas que están haciendo. Muchas se respondieron, saludé a mucha gente, pero bueno, Pedro. Bueno, quiero agradecer a todos, pero no me quiero ir sin felicitar a Pablo Lamelas por su presentación. Logró de que no nos quedáramos dormidos ninguno. Y él abrió su conferencia mostrando
que en el Noble se había incluido la revascularización adicional guiada por isquemia y en el Excel no. Y en el Excel se había incluido infarto periprocedimiento y en el Noble no. ¿Y a qué vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a que tengamos que incluir ambos. En los próximos estudios, lógicamente, se tendrán que incluir ambos, especialmente después de que fue publicado recientemente el subestudio del Excel, el cual mostró que la revascularización adicional en la lesión blanco no es un endpoint blando. Aumenta la mortalidad total al doble y la cardiovascular al cuádruple, de manera que eso sigue siendo factor. De manera que hay mucha tela que cortar todavía en los estudios comparativos, pero no podemos nosotros entregarnos en las técnicas de implante. Tenemos que seguir insistiendo en el uso del IBUS, insistiendo en el uso del FFR, hacer vía radial, porque los cirujanos están colocando cada vez más mamarias bilaterales, cirugías sin bomba. Cuando tienen bomba hacen cada vez más cardioplegias retrógradas, utilizan cada día más conductos arteriales, están mejorando sus resultados y nosotros no nos podemos quedar atrás. No podemos ir hacia atrás en nuestras técnicas de evaluación, de caracterización de la placa y sobre todo hacer troncos planificados de inicio con IBUS para poder lograr los diámetros y las áreas internas que bien nos comentó el doctor Carlos Uribe. Un comentario tuyo, Mario. Bueno, felicitaciones por las charlas y por el caso de Leandro, espectacular, es un caso muy desafiante, el resultado es magnífico. Quizá el mensaje de Solassi, de este nuevo y recién nacido Latam BIF, es que el tronco hay que tomarse un respiro, un tiempo, hay que hacer los casos en forma muy planificada. Haz un buen diagnóstico angiográfico, si es necesario un buen diagnóstico intracoronario, y después tómate el tiempo para reflexionar, porque el paciente se juega su pronóstico, como bien dijo Carlos, en detalle. Si tienes o no tienes imagenología intracoronaria, si tienes o no tienes los balones adecuados. He estado en lugares autorizando donde, por ejemplo, no hay balones no complacientes. ¿Te fijas? Y ahí se complejiza un poquito hacer un DECA-CRAT si tú no tienes balones no complacientes o cualquier técnica. Y por supuesto, reflexionarlo con el paciente. El paciente tiene que conocer cuáles son las mejores alternativas de tratamiento, la ventaja que tiene una, la ventaja que tiene otra, y eso hay que discutirlo muy bien. Por eso hay que tomarse el tiempo. Los troncos pueden esperar de un día para otro y dos también, si es que el paciente está bien vigilado. Distinto al caso de un infarto, por supuesto. Así que gracias, Omar, por esta oportunidad de discutir este caso tan lindo que trajo Leandro. Marcio, desde la Bella Río. Sí, claro. Felicitaciones por las charlas, por el caso, Leandro, fantástico caso. Yo pienso que, como Carlos disse, este no es una angioplastia simples. Este es un caso complejo que debe ser tratado como complejo. Entonces, si piensas en hacer un caso como este, tiene que estar preparado para esto. Tiene que saber usar ultrasonido, tiene que saber usar un rotablator, tiene que saber hacer un acceso radial o femoral bien hecho para que no tenga la complicación. O sea, para encarar la cirugía, como Pedro está llamando a atención, los buenos resultados como mamaria de cirujano, nosotros tenemos que mejorar nuestra técnica y hacer lo mejor por nuestro paciente. Por final, gostaria de parabenizar Maestro Santaera por su brillante conducción de este webinar. Buenas noches para todos. Gracias, y de acá Colombia. ¿Qué nos dices, Carlos? Sí. No, yo quiero invitar a todo Latinoamérica para que se adhieran al club, al LATAM Bifurcation Club, al Club Latinoamericano de Bifurcación, que yo creo que va a traer cosas muy bonitas para la región. Si hacemos esto, podemos hacer registros a gran escala, podemos generar conocimiento, podemos trabajar todos de una manera homogénea, podemos ser mejores todos. Entonces, la invitación para que todos se adhieran al Club Latinoamericano de Bifurcaciones. Carlos, me están preguntando, perdón que vuelva un poquito para atrás, la utilización de stent autoexpansibles más para el TAPERET de tronco ADA o tronco circunfleja, ¿qué experiencia tenés o si te recomendás alguno? ¿Se pueden decir nombres? En el mercado está Stentis y no sé si hay algún otro. Sí, yo no tengo experiencia con el Stentis. Sé que es muy bueno
para arterias coronarias normales, no para left main. El problema con left main es la fuerza radial, la interacción que uno tiene que tener, la cantidad de anatomías diferentes, entonces uno tiene que customizar mucho según la anatomía pues a cada paciente, y eso se hace con balones, recruzando, haciendo todas estas cosas. El problema del stentis es ese que de pronto no es tan customizable, pues. Pero no tengo experiencia en stentis. Gabriel. ¿Estás, Gabriel? El stent Triton. Felicitaciones a Leandro y felicitaciones a todos los expositores, excelente ponencia. De mensaje me quedo sí con la planificación, siempre bien pensado. Antiagreguen bien a esos pacientes antes. Yo creo que el peor error puede ser entrar con este paciente no antiagregado. Tercero, el IBUS siempre. Yo todavía creo que el IBUS corre con ventaja. A los CT todavía le falta más, en el fondo, evidencia. Y además de sus limitaciones en el tronco y por otro lado, la cantidad de contraste que uno utiliza con el OCT no es poca. Me quedo con eso y felicitaciones a todos por esta excelente webinar. Muchísimas gracias. Leandro. Bueno, yo simplemente cerrar diciendo que me parece que en bifurcaciones y sobre todo en tronco, cada grupo tiene que utilizar la técnica que esté más acostumbrado y que tenga más experiencia. Puede ser Dica Crash, puede ser Culot, me parece que eso es importante. Generalmente este tipo de tratamiento no son comunes, no son de todos los días, entonces uno no puede reunir mucha experiencia en todas las técnicas. Yo creo que uno tiene que usar 2 o 3 técnicas que sean las que más le favorecen y las que mejores resultados le estén dando. Muy bien. Pablo. Bueno, agradecer a todos la participación. El caso de Leandro muy bueno, muy bien resuelto. Y yendo a eso, supongamos que Leandro no tenía IBUS en un centro, supongamos que no tenga disponible. Yo me hago la pregunta, está bien, uno los manda a cirugía, pero ¿cuál es el resultado de cirugía en ese centro? Un centro que quizá no cuenta la tecnología con IBUS, quizá no tenga la tecnología para hacer una buena cirugía tampoco. Y teniendo un paciente tenemos que hacer ese balance. Registros argentinos de CONAREC han demostrado mortalidad de cirugía cardíaca en su momento, 10 años atrás, cercana al 8%, lo cual es extremadamente alto. Entonces, quizás el balance de si hacerlo o no con IBUS, por disponibilidad me refiero, o derivarlo, también depende un montón de cosas, el contexto socioeconómico y disponibilidad, seguro social, etc. Pero en principio agradecer a todos, se conectó un montón de gente, así que fantástico. Gracias a ustedes. Bueno, me toca cerrar. Primero agradecer a los 407 espectadores que están todavía en línea. Decirles que esto se va a repetir. Nosotros estamos planificando que Solasi llegue de esta manera a todos los lugares y con temas que sean de este talante, o sea, de interés de todos los días. Va a haber, por supuesto, endolix, válvulas autoexpansibles, balón expansible, va a haber cierres de orificio, bueno, todas esas cosas. Pero lo coronario, que es lo de todos los días, creo que es un tema que nosotros tenemos que tratar. Todo esto va a estar grabado y se va a subir a YouTube. Y todas las preguntas que han hecho ustedes, muchas les he respondido y a muchos les he respondido los saludos mientras los colegas hablaban, y muchas preguntas se respondieron. Pero estas preguntas van a ir a cada uno de los interlocutores, aquellos que dieron las charlas y los panelistas, y ellos van a contestar, le van a llegar por mail y les van a responder por mail a todos aquellos que hayan hecho preguntas. Así que nada más que agradecimiento a cada uno de los expositores, agradecimiento en especial a Juan Ventura, que es nuestro especialista en todo esto, Internet, que yo lo estoy aprendiendo, como dice Pablo, si no lo aprendo yo. Pero bueno, la verdad que a Laura, que en este momento está en cuarentena, pero tranquila, y a todas las chicas, Marisa y Flavia del colegio, de la sociedad, que realmente nos ayudan todos los días, y a Carolina,
que es la que está planificando. No se olviden que Solasi 2020 pasó para fines de febrero 2021 y los webinars van a ser más seguidos si Dios quiere. Gracias a todos y realmente a todos los panelistas los quiero mucho y a todos los que han contestado y hecho preguntas, realmente son casi toda gente conocida. Gracias y felicidades desde Argentina y desde Chile, desde Río de Janeiro, desde Maracaibo y desde Bogotá. Estás en Bogotá, Carlos, ¿no es cierto? Medellín. Así que bueno, saludos. Medellín, perdón. Medellín. Así que bueno, saludos a todos y muy buenas noches. Felicitaciones.